Nunca pensé que las palabras más crueles de mi vida vendrían a través de una llamada telefónica. Y mucho menos de la voz de mi propio hijo. Era un martes por la tarde. Acababa de regresar de supervisar la fábrica como lo había hecho durante los últimos 42 años. Mis manos aún olían a metal y aceite. El teléfono sonó justo cuando me servía un café. Vi el nombre de Roberto en la pantalla y sonreí. Hacía semanas que no hablábamos. Contesté con esa alegría que solo un padre puede sentir al escuchar a su hijo. Roberto, hijo, qué sorpresa tan agradable. Su voz me interrumpió. Fría, distante, como si estuviera hablando con un completo extraño. Papá, te llamo para informarte algo importante. El tono me heló la sangre. No era el Roberto que conocía. No era el niño que alguna vez corrió a mis brazos. No era el joven al que enseñé el negocio desde cero. Dime, hijo, ¿pasa algo? Hubo una pausa. Una pausa que duró una eternidad. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. Y luego, como un cuchillo que atraviesa el corazón, soltó las palabras que cambiarían mi vida para siempre. La empresa ya no es tuya, viejo. Ya hablé con los abogados. Firmé todos los papeles. Todo está a mi nombre ahora. Me quedé paralizado. El café se derramó sobre la mesa. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Tenía que ser una broma. Una broma de muy mal gusto. Roberto, ¿qué estás diciendo? No entiendo. Lo que oíste, papá. 42 años construyendo esa empresa y ahora es mía. Bueno, técnicamente siempre debió ser mía. Tú ya estás muy viejo para esto. Es hora de que te retires. Su voz no mostraba ni un ápice de remordimiento. Ni siquiera un rastro de la duda. Era pura determinación. Pura frialdad. Hijo, yo construí esa empresa con mis propias manos. Desde cero. Cuando tu madre y yo no teníamos ni para comer, Mañana te llevamos al asilo. Esas 5 palabras cayeron como una sentencia de muerte. ¿Qué? Lo que oíste, ya encontramos un lugar. Un asilo de los buenos, no te preocupes. Tiene jardín y todo. Mañana a las 9 viene una camioneta. Empaca lo esencial, lo demás lo guardaremos, o lo donaremos. No sé, ya veremos. Escuché una risa de fondo, una risa femenina que conocía muy bien. Mónica, su esposa, la mujer que desde el primer día me miró como si fuera un estorbo. Roberto, por favor, no puedes hacer esto. Soy tu padre. Te di todo. La empresa, la casa, la educación. Y ahora yo te estoy dando un lugar donde vivir tus últimos años en paz. Deberías estar agradecido, papá. Hay viejos que terminan en la calle. Viejos. Me llamó viejo. Como si ya no fuera su padre. Como si fuera un mueble viejo que estorbaba en la sala. No puedes quedarte con la empresa así como así. Hay papeles, hay totios, hay... Todo está arreglado. Mónica conoce a los mejores abogados. Ya revisaron todo. No hay vuelta atrás, papá. Acepta la realidad. Tu tiempo pasó, ahora es mi turno. ¿Ahora? Y colgó. Simplemente colgó. Me quedé ahí con el teléfono en la mano mirando la pantalla que ahora mostraba llamada finalizada. No podía respirar. No podía pensar. No podía creer que mi propio hijo, la persona a la que había dedicado cada segundo de mi vida, acababa de arrancarme todo lo que tenía. Antes de continuar con mi historia, si estás escuchando esto, y sientes que tu corazón late más rápido, si sientes esa mezcla de rabia e incredulidad, quédate hasta el final. Porque lo que pasó después, nadie se lo esperaba. Ni siquiera yo. Me llamo Fernando Aguirre. Tengo 68 años. Y durante 42 años construí ladrillo por ladrillo, tornillo por tornillo, una de las fábricas de maquinaria industrial más respetadas de la región. Nací en un barrio humilde en las afueras de la ciudad. Mi padre era mecánico. Mi madre costurera. No teníamos mucho, pero teníamos dignidad. Y amor. Mucho amor. Desde niño aprendí el valor del trabajo. A los 12 años ya ayudabas a mi padre en su pequeño taller. A los 16 ya sabía desarmar y armar cualquier motor. A los 20 trabajaba en una fábrica donde me pagaban una miseria, pero donde aprendí todo sobre producción industrial. Conocí a María cuando tenía 23 años. Ella trabajaba en la administración de la misma fábrica. Era hermosa, inteligente y tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación.
Nos enamoramos como solo se enamora uno cuando es joven, y el mundo parece lleno de posibilidades. Nos casamos un año después. La boda fue sencilla en la iglesia del barrio con nuestras familias y algunos amigos. No teníamos dinero para una gran celebración, pero no nos importaba. ¿Teníamos algo más valioso? Teníamos sueños. Y teníamos un plan. María y yo ahorramos cada centavo durante 5 años. Yo trabajaba dobles turnos. Ella daba clases de contabilidad por las noches. Vivíamos en un departamento minúsculo donde apenas cabía una cama y una mesa. Comíamos lo mínimo. No salíamos. No nos dábamos lujos. Cada peso que ganábamos iba directo a nuestra cuenta de ahorros. Porque teníamos un sueño, nuestra propia empresa. Roberto nació en el 3er año de nuestro matrimonio. Recuerdo que cuando lo tuve en brazos por primera vez lloré. Lloré de alegría, de miedo, de responsabilidad. Le prometí ahí mismo con María exhausta pero sonriente a mi lado que ese niño nunca pasaría las necesidades que yo pasé. Que tendría todo lo que yo no tuve. Que estudiaría. Que sería alguien en la vida. Y cumplí esa promesa. 3 años después de que nació Roberto, finalmente reunimos el dinero suficiente. Compramos un galpón pequeño en una zona industrial. Era viejo, las paredes estaban agrietadas, el techo goteaba cuando llovía. Pero era nuestro. María llevaba la contabilidad y la administración. Yo estaba en producción. Al principio éramos solo nosotros 2 y un empleado. Hacíamos piezas para otras fábricas, trabajo simple mal pagado, pero era un comienzo. Los primeros años fueron brutales. Hubo semanas donde no sabíamos si íbamos a poder pagar la renta del galpón. Hubo meses donde María y yo no nos pagábamos salario para poder pagarle al empleado. Hubo noches donde me quedaba dormido en el taller con las manos sangrando de tanto trabajar. Pero poco a poco la empresa creció. Conseguimos más clientes, contratamos más empleados, compramos mejores máquinas, nos mudamos a un galpón más grande, y luego a uno más grande aún. Roberto creció viendo todo esto. Creció viendo a su padre salir antes del amanecer y regresar después de la medianoche. Creció viendo a su madre con calculadora en mano, haciendo números hasta tarde en la noche. Creció sabiendo que cada cosa que tenía había costado sudor y sacrificio. O al menos eso pensé que sabía. Cuando Roberto tenía 10 años, María enfermó. Cáncer de páncreas. Etapa avanzada. Los doctores nos dieron 6 meses. Ella luchó durante 8. Fueron los 8 meses más dolorosos de mi vida. Ver a la mujer que amaba a la mujer que había construido todo conmigo, deteriorarse día a día. Ver cómo perdía peso, cómo perdía el cabello, cómo perdía esa luz en sus ojos, pero nunca perdió su espíritu. Hasta el último día María me hizo prometer 3 cosas. La primera, que nunca abandonaría la empresa que habíamos construido juntos. La segunda, que cuidaría de Roberto y me aseguraría de que fuera un hombre de bien. La tercera, que sería feliz, que encontraría la manera de sonreír de nuevo. Cumplí las 2 primeras. La tercera, bueno, después de perder a María, la felicidad se convirtió en algo esquivo. Crié a Roberto solo. Trabajaba todo el día, y por las noches intentaba ser el padre y la madre que él necesitaba. Le cocinaba, aunque mis comidas nunca fueron tan buenas como las de María. Le ayudaba con la tarea. Iba a sus partidos de fútbol, a sus presentaciones escolares. Lo mandé a la mejor universidad privada del país. Estudió administración de empresas. Se graduó con honores. Me sentí tan orgulloso el día de su graduación. Tan orgulloso que casi podía sentir a María sonriendo desde el cielo. Roberto entró a trabajar en la empresa a los 23 años. Yo tenía planes. Planes de enseñarle todo lo que sabía. Planes de que algún día, cuando yo ya no estuviera él, dirigiera la empresa con el mismo amor y dedicación que María y yo habíamos puesto. Los primeros años fueron buenos. Roberto era inteligente, aprendía rápido. Tenía buenas ideas para modernizar algunos procesos. Estaba orgulloso de él. Todo cambió cuando conoció a Mónica. Era ejecutiva en una empresa de consultoría. Venía de una familia con dinero. Tenía ese aire de superioridad que a mí nunca me gustó. Pero Roberto estaba enamorado. Y yo, como padre que soy, quería verlo feliz. Se casaron 2 años después de conocerse. La boda fue todo lo contrario a la mía con María.
Fue en un salón de lujo con cientos de invitados que yo ni siquiera conocía, con una fiesta que costó más de lo que María y yo ganamos en nuestros primeros 5 años de empresa. Pero si Roberto era feliz, yo era feliz. O eso intentaba creerme. Porque desde que Mónica entró en su vida, Roberto empezó a cambiar. Empezó a llegar tarde al trabajo, a delegar todo, a hablar de optimización y reducción de costos, que en realidad significaba despedir empleados leales que habían estado conmigo desde el principio. Empezó a mirarme diferente, como si yo fuera un obstáculo para sus planes. Mónica nunca me trató con respeto. Siempre con esa sonrisa falsa, siempre con comentarios sutiles sobre mi edad, sobre mis métodos antiguos, sobre cómo la empresa necesitaba sangre nueva. Yo no decía nada, no quería problemas. Roberto era mi único hijo, mi única familia. Prefería tragarme mi orgullo con tal de mantener la paz. Pero debía haber visto las señales. Debía haber visto cómo Roberto empezó a pedirme que firmara documentos solo de rutina. Cómo Mónica empezó a asistir a reuniones de la empresa sin que yo la invitara. Cómo los dos susurraban y dejaban de hablar cuando yo entraba a una habitación. Debía haber visto que algo se estaba cocinando. Pero uno nunca quiere creer que su propio hijo pueda traicionarlo de esa manera. Hasta que sonó ese teléfono un martes por la tarde. Era un día como cualquier otro. El sol brillaba con esa intensidad particular del otoño. Había pasado la mañana en la fábrica como siempre, revisando la producción, hablando con los empleados, asegurándome de que todo marchara bien. Almorcé en mi escritorio. Un sándwich simple y un café, nada especial. Revisé algunos correos. Firmé algunos papeles de rutina. Hablé por teléfono con un cliente sobre un pedido urgente. Todo era absolutamente normal. Regresé a casa alrededor de las 4 de la tarde. Vivía solo en una casa de tamaño medio en un barrio tranquilo. Era la casa que había comprado cuando la empresa finalmente empezó a dar ganancias estables. La casa donde había planeado envejecer con María. La casa llena de recuerdos y fotografías de tiempos más felices. Me preparé un café. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde solía sentarme con María para ver las noticias de la noche. Tomé el control remoto y estaba a punto de encender el televisor cuando el teléfono sonó. Roberto, qué bueno que llama, pensé. Hace semanas que no hablamos. No tenía idea de que esa llamada destrozaría mi mundo en cuestión de minutos. No tenía idea de que las palabras que estaba a punto de escuchar me quitarían el aliento, el piso, la razón de vivir. No tenía idea de que mi propio hijo, mi única familia, la persona por la que había sacrificado todo, estaba a punto de convertirse en mi peor pesadilla. Después de colgar, me quedé inmóvil por lo que pareció una eternidad. El teléfono resbaló de mi mano y cayó al suelo con un ruido sordo. El café derramado formaba un charco oscuro sobre la mesa de madera. No me moví para limpiarlo. No podía moverme. Las palabras de Roberto resonaban en mi cabeza una y otra vez como un disco rayado. La empresa ya no es tuya, viejo. Mañana te llevamos al asilo. Viejo. Esa palabra me dolió más que todo lo demás. No papá. No padre. Viejo. Como si ya no fuera su familia. Como si fuera una carga. Un estorbo. Algo de lo que había que deshacerse lo más rápido posible. Miré a mi alrededor. La sala estaba llena de fotografías. Roberto de bebé en brazos de María. Roberto en su primer día de escuela. Roberto en su graduación universitaria. Roberto el día de su boda sonriendo junto a Mónica mientras yo los miraba orgulloso. En todas esas fotografías yo estaba ahí. Siempre ahí. Apoyándolo. Cuidándolo. Amándolo. ¿Cuándo todo cambió? ¿Cuándo mi hijo se convirtió en un extraño? ¿Cuándo mi amor dejó de ser suficiente? El reloj marcaba las 4:30 de la tarde. Afuera escuchaba a los niños del vecindario jugando en la calle. La vida continuaba normal para todos los demás. Pero mi mundo acababa de colapsar. Me levanté con dificultad. Mis piernas temblaban. Fui a la cocina y llené un vaso con agua. Bebí despacio intentando procesar lo que acababa de pasar. Roberto dijo que había firmado papeles, que todo estaba a su nombre. ¿Cómo era eso posible? Yo era el dueño de la empresa. Había documentos, registros. No se puede simplemente robar una empresa así como así. O sí se puede.
De pronto recordé todos esos documentos que Roberto me había pedido firmar en los últimos meses. Solo es rutina, papá. Solo actualización de registros. Solo para agilizar algunos trámites bancarios. Yo había confiado. Había firmado sin leer. Porque era mi hijo. Porque uno no lee la letra pequeña cuando confía en alguien. Qué tonto fui. Qué ingenuo. Qué ciego. Caminé hacia mi estudio. Era una habitación pequeña al final del pasillo donde guardaba todos los documentos importantes. Archivadores llenos de papeles. Contratos. Escrituras. El historial completo de la empresa desde su fundación. Busqué la carpeta donde guardaba los documentos más recientes. La abrí con manos temblorosas, y ahí estaban. Documentos que había firmado sin leer. Páginas y páginas de jerga legal que no había entendido porque confiaba en que Roberto me estaba guiando bien. Transferencias de acciones. Cambios en la estructura societaria. Poderes notariales amplios. Cesión de derechos. Mi firma estaba en todos. Mi firma que validaba mi propia destrucción. Sentí náuseas. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Me dejé caer en la silla del escritorio. La misma silla donde María solía sentarse para ayudarme con la contabilidad cuando la empresa era pequeña. Si ella estuviera aquí, si ella pudiera verme ahora. María, susurré al aire. ¿Qué hago ahora? Pero María no estaba. María se había ido hacía ya tantos años. Y yo estaba solo, completamente solo. Miré el reloj. 5 de la tarde. Roberto había dicho que mañana a las 9 vendrían por mí. Eso me daba menos de 16 horas. 16 horas antes de que me arrancaran de mi casa. 16 horas antes de que me llevaran a un asilo como si fuera basura. 16 horas para hacer... ¿Qué? ¿Qué podía hacer? Me sentía paralizado, abrumado, viejo. Realmente viejo por primera vez en mi vida. 68 años trabajando, luchando, construyendo. Y en una sola llamada telefónica todo se había derrumbado. Intenté llamar a Roberto de vuelta. Marqué su número con dedos temblorosos. Tal vez podíamos hablar. Tal vez podía hacerlo entrar en razón. Tal vez. Buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Buzón de voz. Y otra vez. Buzón de voz. Me había bloqueado. Mi propio hijo me había bloqueado. Me reí. Una risa amarga sin alegría. Era casi cómico en su crueldad. Miré por la ventana del estudio. El sol comenzaba a bajar. Las sombras se alargaban en el jardín que María había plantado décadas atrás. Los rosales que ella cuidaba con tanto amor ahora estaban descuidados. Como todo en mi vida, pensé en llamar a la policía. ¿Pero qué les diría? Que mi hijo había usado documentos legales para quitarme mi empresa. Probablemente todo estaba en orden desde el punto de vista legal. Mónica conocía a los mejores abogados según Roberto. Seguramente se habían asegurado de que todo fuera legal. Legal pero inmoral. Legal pero cruel. Legal pero traicionero. Pensé en mis empleados. Buena gente. Gente que había trabajado conmigo durante años. Algunos durante décadas. ¿Qué pasaría con ellos bajo la dirección de Roberto y Mónica? Ya habían empezado a despedir a algunos con la excusa de optimización. Pensé en los clientes que habían confiado en mí, en la reputación que había construido basada en honestidad y calidad. Pensé en María, en cómo había dejado su salud, su vida en aquella empresa, en cómo había muerto sabiendo que dejaba algo sólido, algo que duraría. Y ahora todo eso estaba en manos de alguien que solo veía números en una hoja de balance. Me levanté y caminé hacia el librero. Ahí estaba la fotografía de María y yo el día que inauguramos la primera fábrica. Éramos tan jóvenes, tan llenos de esperanza, tan felices a pesar de no tener nada. Tomé la fotografía entre mis manos. «Perdóname, mi amor», dije en voz baja. Fallé. Fallé en proteger lo que construimos juntos. Fallé en criar a nuestro hijo como un hombre de bien. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Lágrimas que había contenido durante la llamada. Lágrimas de rabia, de dolor, de vergüenza. Lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral de María. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por el hijo que ya no reconocía. Lloré por la vida que había construido y que ahora se desmoronaba.
No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado en el suelo del estudio abrazando esa fotografía, llorando como un niño. El cielo afuera se oscureció. Las sombras llenaron la habitación. No encendí las luces. La oscuridad parecía apropiada. Eventualmente las lágrimas se secaron. El pozo parecía haberse vaciado. Me quedé vacío. Hueco. Como un cascarón. Pero en algún lugar profundo de ese vacío algo comenzó a moverse. No era esperanza. Todavía no. Era algo más primitivo. Más visceral. Era dignidad. Era la voz de mi padre diciéndome: un hombre puede perderlo todo, Fernando, pero nunca su dignidad. Era la voz de María diciéndome: prométeme que serás feliz, que seguirás adelante. Era mi propia voz débil pero presente diciéndome: no puedes rendirte, no así, no ahora. Me puse de pie lentamente. Mis rodillas crujieron, mi espalda protestó, pero me puse de pie. Encendí la luz del estudio. Me sequé las lágrimas, respiré profundo. Y por primera vez, desde la llamada, mi mente comenzó a trabajar con claridad. Roberto había dicho que todo estaba firmado, que todo era legal, que no había vuelta atrás, pero tal vez se había apresurado, tal vez había cometido algún error, tal vez todavía había algo que yo pudiera hacer. No iba a rendirme sin pelear, no después de 42 años de trabajo, no después de todo lo que María y yo habíamos sacrificado. No iba a dejar que me llevaran a un asilo como si fuera basura. Miré el reloj, 6 de la tarde. Todavía tenía 15 horas. 15 horas para pensar. 15 horas para planear. 15 horas para decidir quién era yo realmente. ¿Era el viejo inútil que Roberto creía que era? ¿O era el mismo hombre que había construido un imperio desde cero? ¿Era la víctima que se rendiría sin luchar? ¿O era el luchador que siempre había sido? Tomé el teléfono. No para llamar a Roberto. Ya no. Busqué un número que no había marcado en años. Enrique Molina. Mi viejo amigo. Abogado. Un hombre en quien podía confiar. Si Roberto quería jugar con documentos legales, yo también sabía jugar ese juego. Si Roberto creía que podía destruirme sin consecuencias, estaba muy equivocado. Si Roberto pensaba que su viejo padre se rendiría sin pelear, estaba a punto de recibir la sorpresa de su vida, porque había algo que Roberto no sabía, algo que Mónica con todos sus abogados caros no sabía, algo que yo había guardado en secreto durante años, un as bajo la manga que nunca pensé que tendría que usar. Pero ahora, mientras marcaba el número de Enrique, mientras esperaba que contestara, mientras sentía cómo la determinación reemplazaba al dolor en mi pecho, supe que era hora. Era hora de recordarle a mi hijo quién era realmente su padre. Era hora de enseñarle que la experiencia y la astucia valen más que la juventud y la ambición. Era hora de demostrarle que 68 años de vida te enseñan cosas que ningún MBA puede enseñar. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. «Hola, Enrique», dije con voz firme, una voz que no había usado en horas. Una voz que sonaba como la del Fernando de antaño. «Soy Fernando Aguirre, necesito tu ayuda, y la necesito ahora». Enrique Molina llegó a mi casa a las 7:30 de la noche. Llevaba un maletín de cuero gastado y esa expresión seria que recordaba de años atrás cuando trabajábamos juntos en casos difíciles. Habíamos sido amigos desde la universidad. Él había estudiado Derecho mientras yo estudiaba Ingeniería. Nos habíamos mantenido en contacto a lo largo de los años, aunque últimamente nos veíamos menos. La vida, el trabajo, las responsabilidades nos habían alejado. Pero cuando lo llamé esa tarde no dudó ni un segundo. «Fernando», dijo abrazándome en la puerta, «cuéntame todo». Nos sentamos en la sala. Le serví un café y empecé desde el principio. La llamada de Roberto. Las palabras exactas, la amenaza del asilo. Todo. Enrique escuchó en silencio tomando notas ocasionales en una libreta amarilla. Su rostro no mostraba sorpresa. En su profesión, probablemente había visto cosas peores. Cuando terminé, dejó la libreta sobre la mesa. «Muéstrame los documentos», dijo simplemente. Fuimos a mi estudio. Le mostré la carpeta con todos los papeles que había firmado en los últimos meses. Enrique los leyó uno por uno despacio con esa concentración que solo los buenos abogados tienen. Pasaron 30 minutos, 40, 1 hora.
Yo esperaba sentado en una silla al otro lado del escritorio, sintiendo cómo mi ansiedad crecía con cada página que Enrique revisaba. Finalmente dejó el último documento sobre la mesa y se quitó los lentes. «Fernando», dijo mirándome directo a los ojos, «esto es malo, muy malo». Mi corazón se hundió. «Daime, tu hijo y su esposa fueron muy cuidadosos. Estos documentos están perfectamente estructurados desde el punto de vista legal. Transfirieron las acciones de la empresa gradualmente. Te hicieron firmar poderes amplios. Modificaron la estructura societaria para que él tuviera control total. Pero yo firmé sin entender», protesté. «Me engañaron». «Lo sé. Pero probar eso en un tribunal es otra cosa. Eres un hombre de negocios con 42 años de experiencia. Un juez asumirá que sabías lo que firmabas. Entonces no hay nada que hacer». Enrique sonrió. Una sonrisa pequeña, pero significativa. «No dije eso, dije que esto es malo, no que sea imposible». Se levantó y caminó hacia la ventana mirando hacia la oscuridad del jardín. «Hay algo que me llama la atención en estos documentos», continuó. «La velocidad. Todo esto se hizo en los últimos 3 meses. Muy rápido, demasiado rápido. Cuando la gente se apresura, comete errores». «¿Qué tipo de errores?» «Eso tengo que investigar. Necesito tiempo. Necesito revisar los registros públicos, verificar las fechas, consultar con algunos colegas especialistas en derecho corporativo». «No tengo tiempo», dije con amargura. «Mañana a las 9 vienen por mí». Enrique se dio vuelta. «Entonces no abras la puerta». «¿Cómo?» «Fernando, esta es tu casa. Nadie puede sacarte de aquí sin una orden judicial. Y hasta donde yo sé, tu hijo no tiene ninguna orden». Pero él dijo: «Puede decir lo que quiera. Mientras esta casa esté a tu nombre, nadie te puede sacar. Está a tu nombre». «Sí, eso sí lo sé con certeza». «Perfecto. Entonces mañana cuando vengan simplemente no abras la puerta. No les debes ninguna explicación». «Pero la empresa es otra batalla, una que vamos a pelear. Pero primero necesito que estés seguro aquí. ¿Tienes algún lugar donde quedarte? ¿Algún familiar? ¿Amigo?» Negué con la cabeza. «No tengo a nadie. Roberto era mi única familia». Enrique puso una mano en mi hombro. «Me tienes a mí, y te prometo que vamos a pelear esto. Pero necesito que confíes en mí y que hagas exactamente lo que te diga». «Puedes hacer eso», asentí. «Bien, ahora voy a llevarme copias de todos estos documentos. Mañana temprano empiezo a trabajar. Mientras tanto, tú te quedas aquí. No le abres la puerta a nadie. ¿Entendido?» «Entendido». Esa noche no dormí. Me quedé despierto sentado en la sala mirando el reloj avanzar minuto a minuto. 8 de la noche. 9. 10. Medianoche. 2 de la mañana. Pensaba en Roberto. En el niño que había sido. En todas las veces que lo había cargado cuando lloraba. En todas las noches que había pasado despierto cuando estaba enfermo. En todos los partidos de fútbol donde había gritado su nombre desde las gradas. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Qué había pasado con él? ¿Cuándo exactamente se había convertido en este extraño que me llamaba viejo y que quería meterme en un asilo? A las 5 de la mañana me preparé un café. Mis manos temblaban ligeramente. No era miedo. Era algo diferente. Era anticipación. Enrique tenía razón. Esta era mi casa. Y nadie iba a sacarme de aquí. A las 8:30 escuché un auto detenerse frente a mi casa. Me asomé por la ventana con cuidado. Era el auto de Roberto. Un BMW negro que había comprado hacía un año con dinero de la empresa. Vi bajar a Roberto. Estaba vestido con un traje gris impecable. Detrás de él bajó Mónica con un vestido azul y tacones altos. Ambos tenían esa expresión de seguridad absoluta de quien cree que ya ganó. Detrás de ellos, una camioneta blanca. Un vehículo de transporte de una compañía de mudanzas. Habían venido preparados para llevarme a la fuerza si era necesario. Roberto caminó hacia la puerta. Tocó el timbre. Yo no me moví. Tocó de nuevo, más insistente. Nada. Papá gritó: «¡Abre la puerta, ya es hora!». Silencio. «Fernando, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». Me acerqué a la puerta. Me quedé del otro lado sin abrir. «Esta es mi casa, Roberto», dije con voz firme, «y no voy a ninguna parte». Hubo un momento de silencio del otro lado. «Papá, ya hablamos de esto».
El asilo está reservado. La gente de la mudanza está aquí. No seas terco. Vete. ¿Qué dijiste? Dije que te vayas. Tú y tu esposa, váyanse de mi propiedad. Escuché a Mónica decir algo en voz baja. No pude distinguir las palabras, pero el tono era claro. Irritación. Papá, esto es ridículo. Vas a tener que salir eventualmente. No puedes quedarte encerrado ahí para siempre. Puedo quedarme aquí el tiempo que quiera. Esta es mi casa. No por mucho tiempo, dijo Roberto. Su voz había perdido cualquier pretensión de preocupación filial. Ahora era pura amenaza. Tengo contactos. Voy a conseguir que un juez declare que no estás en condiciones de vivir solo, que necesitas cuidado especializado. Y entonces te vamos a sacar de ahí quieras o no. Inténtalo, dije, y me alejé de la puerta. Escuché a Roberto golpear la puerta con furia. «Papá Fernando, ¿abre esta maldita puerta?» Mónica intervino. «Roberto, cariño, esto no está funcionando. Vámonos. Llamamos a tu abogado y hacemos esto por la vía legal». «No», dijo Roberto. «No voy a dejar que un viejo terco me arruine los planes». «No lo está arruinando, solo lo está retrasando. Vámonos». Escuché pasos alejándose. El auto arrancó, la camioneta también, y me quedé solo de nuevo. Pero esta vez la soledad se sentía diferente. Se sentía como una victoria, pequeña pero victoria al fin. Los días siguientes fueron extraños. Enrique venía todas las tardes a actualizarme. Había encontrado algunas irregularidades en los documentos, fechas que no coincidían, firmas que parecían haber sido manipuladas. No era suficiente para revertir todo, pero era un comienzo. Roberto llamaba constantemente. Dejaba mensajes de voz que oscilaban entre la súplica y la amenaza. «Papá, por favor, sé razonable. Fernando, esto es patético. Actúas como un niño. Voy a conseguir una orden judicial, te lo advierto». Yo no respondía a ninguna llamada. Una semana después de la confrontación en mi puerta, Enrique llegó con noticias. «Tengo algo», dijo con una sonrisa. «Algo grande». Me mostró documentos que había conseguido del registro público. «Mira las fechas. 3 de las transferencias de acciones que firmaste están fechadas el 15 de marzo. Pero ese día estabas en el hospital. Tuviste ese chequeo de rutina que duró todo el día. ¿Recuerdas?», pensé. Era verdad. Había tenido una serie de exámenes. Había estado en el hospital desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. «Tengo los registros del hospital que lo prueban», continuó Enrique. «Lo que significa que es imposible que hayas firmado esos documentos ese día. Alguien falsificó tu firma». Sentí una mezcla de alivio y horror. «Roberto falsificó mi firma. O alguien lo hizo por él. De cualquier manera, esto es fraude. Y fraude significa que esos documentos son nulos. Y si esos documentos son nulos, toda la cadena de transferencias posteriores también lo es. Entonces puedo recuperar mi empresa. Podemos pelear. Ahora tenemos munición real. Voy a presentar una demanda mañana mismo». Esa noche, por primera vez en semanas, dormí bien. Pero la paz duró poco. 2 días después, a las 10 de la mañana, sonó el timbre. Miré por la ventana. No era Roberto. Era un hombre con uniforme. Un oficial judicial. Abrí la puerta con cadena de seguridad puesta. «Fernando Aguirre». «Sí. Tengo una citación para usted. Su presencia es requerida en el juzgado civil número 3 mañana a las 9 de la mañana. Su hijo Roberto Aguirre ha presentado una petición para declararlo incapaz de manejar sus propios asuntos». Me entregó un sobre y se fue. Llamé a Enrique inmediatamente. «Se adelantaron», dijo cuando le conté. «Pero está bien. Estamos preparados. Mañana vamos juntos al juzgado y presentamos nuestra contrademanda por fraude». La noche antes de la audiencia casi no pude dormir. Me preguntaba cómo sería ver a Roberto en un juzgado. Verlo testificar contra mí. Verlo intentar convencer a un juez de que su propio padre estaba senil e incapaz, que necesitaba un tutor. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Llegué al juzgado a las 8:30. Enrique ya estaba ahí esperándome con su maletín y una expresión de determinación. «¿Listo?», preguntó. «Tan listo como puedo estar». Entramos a la sala. Era una sala pequeña con paredes de madera oscura y olor a documentos viejos. Roberto ya estaba ahí.
sentado del otro lado con Mónica y dos abogados que no reconocí. Trajes caros. Maletines de diseñador. La clase de abogados que cobran $500 la hora. Nuestras miradas se cruzaron. Esperaba ver algo. Remordimiento. Duda. Algo que me indicara que aún quedaba algo de mi hijo en esa persona. Pero no vi nada. Sus ojos estaban fríos. Calculadores. Como si yo fuera simplemente un obstáculo en su camino hacia el éxito. El juez entró. Un hombre mayor de unos 70 años con cabello completamente blanco y gafas gruesas. Caso número 2847, dijo el secretario. Roberto Aguirre versus Fernando Aguirre. Petición de incapacidad. El abogado de Roberto se levantó primero. Su señoría, mi cliente está profundamente preocupado por su padre. El señor Fernando Aguirre, de 68 años, ha mostrado signos preocupantes de deterioro mental. Se niega a comunicarse con su familia. Se ha encerrado en su casa. Ha hecho acusaciones infundadas contra su propio hijo. Creemos que necesita evaluación psiquiátrica y posiblemente un tutor legal que maneje sus asuntos. Me hirvió la sangre escuchando esas mentiras. Enrique se levantó. Su señoría, con el debido respeto, lo que tenemos aquí no es un padre con deterioro mental. Lo que tenemos es un hijo que ha cometido fraude documental para robarle la empresa a su padre. Y tenemos pruebas. El juez levantó las cejas. ¿Pruebas de fraude? Sí, su señoría. Documentos que supuestamente fueron firmados por mi cliente en fechas donde es físicamente imposible que él los haya firmado. Tenemos registros hospitalarios que lo demuestran. El abogado de Roberto se puso de pie de golpe. Eso es absurdo. Mi cliente nunca ha falsificado nada. Entonces explique, dijo Enrique calmadamente, cómo el señor Fernando Aguirre firmó 3 documentos el 15 de marzo, cuando estuvo todo el día en el hospital recibiendo atención médica. Roberto se puso pálido. Mónica susurró algo urgentemente en su oído. El juez los miró con expresión seria. Esto es una acusación grave, señor Molina. Lo sé, su señoría. Por eso solicito que se posponga esta audiencia hasta que se investigue el fraude. Y solicito una orden temporal para congelar todos los activos de la empresa hasta que se resuelva. El juez miró a Roberto. Señor Aguirre, ¿tiene algo que decir sobre estas acusaciones? Roberto se levantó. Su voz ya no era segura. Había un temblor en ella que antes no estaba. Debe haber un error en las fechas. Mi padre firmó esos documentos. Tal vez se confundió de día. Él tiene problemas de memoria, su señoría. Por eso estamos aquí. Problemas de memoria, dijo el juez. Pero el señor Molina dice que tiene registros hospitalarios detallados. Esos no se confunden. Hubo un silencio tenso. El juez revisó algunos papeles frente a él. Finalmente habló. Voy a posponer esta audiencia por 30 días. En ese tiempo quiero una investigación completa sobre estas acusaciones de fraude. Todos los activos de Aguirre Industrias quedan congelados hasta nueva orden. Nadie puede vender, transferir o disponer de nada hasta que se resuelva esto. Audiencia suspendida. Golpeó el martillo. Roberto se quedó paralizado. Mónica comenzó a discutir con los abogados en voz baja pero urgente. Enrique me dio una palmada en la espalda. Primera victoria, susurró. Pero sabía que esto apenas comenzaba. Cuando salíamos del juzgado, Roberto me alcanzó en las escaleras. «Papá», dijo. Su voz había cambiado de nuevo. Ahora había desesperación en ella. «Papá, por favor, podemos arreglar esto. No tiene que llegar a más». Me detuve y me di vuelta para mirarlo. Por primera vez en semanas realmente lo miré. Vi a un hombre de 35 años. Mi hijo. Pero también vi a un extraño. Alguien que había dejado que la ambición y la codicia lo transformaran en alguien irreconocible. «Roberto», dije calmadamente, «tuviste tu oportunidad de hacer lo correcto. Me llamaste y me dijiste, la empresa ya no es tuya, viejo. Mañana te llevamos al asilo». ¿Recuerdas esas palabras? Él bajó la mirada. «Papá, ahora vas a descubrir que tu viejo padre no es tan fácil de destruir como pensabas». Y me alejé, dejándolo ahí en las escaleras del juzgado con Mónica gritándole en voz baja y los abogados caros guardando sus maletines.
La guerra había comenzado. Y esta vez yo estaba listo para pelear. Esa noche volví a casa solo. Enrique me había ofrecido quedarme a cenar, celebrar lo que él llamaba nuestra primera victoria. Pero yo no sentía ganas de celebrar nada. Decliné su invitación amablemente y conduje de regreso a mi casa en silencio. El trayecto fue corto, apenas 15 minutos, pero se sintió como una eternidad. Las calles pasaban frente a mí como imágenes borrosas. Los semáforos, los árboles, la gente caminando con sus vidas normales, sin idea de que mi mundo se había roto en pedazos. Cuando llegué a casa y cerré la puerta detrás de mí, el silencio me golpeó como una ola. Un silencio absoluto, un silencio que amplificaba cada pensamiento, cada duda, cada dolor. Me quité los zapatos, me aflojé la corbata. Caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua que no tenía ganas de beber. Mis manos temblaban, no de miedo, no de rabia, de algo más profundo, de agotamiento emocional. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde María y yo habíamos desayunado durante 20 años, la misma mesa donde Roberto hacía su tarea cuando era niño. Y ahí en el silencio de mi casa vacía, la realidad finalmente me golpeó con toda su fuerza. Mi hijo me había traicionado, mi único hijo, mi única familia. La persona por la que había dado todo, me había traicionado. No era solo la empresa, no eran solo los papeles, no era solo el dinero, era algo mucho más profundo, mucho más doloroso. Era el hecho de que Roberto me había mirado a los ojos metafóricamente hablando y había decidido que yo no valía nada, que era descartable, que era un obstáculo, un viejo. Esa palabra resonó en mi cabeza de nuevo, viejo, como si 68 años de vida, de trabajo, de sacrificio no significaran nada, como si yo fuera un objeto usado que ya no servía. Apoyé los codos en la mesa y enterré mi cara entre mis manos. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo había un vacío inmenso en mi pecho. ¿Dónde me equivoqué? Esa pregunta me atormentó durante horas. ¿En qué momento fallé como padre? Repasé mentalmente cada decisión que había tomado en la crianza de Roberto. Le di demasiado. ¿Lo malcrié? Debía haber sido más estricto. Recordé cuando tenía 8 años y rompió el vidrio de la ventana jugando pelota. Yo no lo castigué. Solo le expliqué que las acciones tienen consecuencias y lo ayudé a pagarlo con su mesada. Debía haberlo castigado. Recordé cuando tenía 15 y lo encontré fumando con sus amigos. Hablé con él. Le expliqué los peligros. Le pedí que no lo hiciera más. Debía haber sido más duro. Recordé cuando tenía 20 y chocó el auto que le había regalado. Le compré otro. Debía haber dicho que no. Cada recuerdo era una puñalada. Cada decisión que había tomado con amor ahora parecía un error. Tal vez María hubiera sabido qué hacer. Ella siempre fue más sabia que yo en esas cosas. Pero María no estaba. Y yo había criado a Roberto solo. Había hecho lo mejor que pude. Aparentemente no había sido suficiente. Me levanté de la mesa y caminé hacia la sala. Me senté en mi sillón, pero no encendí el televisor. Solo me quedé ahí mirando la pared, perdido en mis pensamientos. La casa estaba demasiado silenciosa. Siempre había estado silenciosa desde que María murió. Pero ahora el silencio era diferente. Era más pesado, más opresivo. Era el silencio de la soledad absoluta. No tenía a nadie. Esa realización me golpeó con fuerza brutal. Roberto había sido mi única familia. Y ahora ya no lo era. No tenía ni hermanos. Mis padres habían muerto hacía años. No tenía primos cercanos. Los pocos amigos que tenía eran conocidos del trabajo, relaciones superficiales. Estaba completamente solo. A 68 años, me encontraba más solo de lo que había estado en toda mi vida. Miré alrededor de la sala. Fotografías en las paredes. Recuerdos de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. Roberto de bebé. Roberto en su primera comunión. Roberto graduándose. Roberto sonriendo. Ese niño en las fotos realmente se había convertido en el hombre que me había llamado viejo y había querido meterme en un asilo. ¿Cómo era posible? Me levanté y me acerqué a una de las fotografías. Era del día en que inauguramos la primera expansión de la fábrica. Roberto tenía 18 años. Estaba parado junto a mí, ambos sonriendo, ambos orgullosos.
Recordaba ese día con claridad. El sol brillaba, había un grupo de empleados aplaudiendo. María había preparado un pequeño refrigerio para celebrar. Roberto me había dicho ese día: «Papá, estoy orgulloso de ti, de todo lo que has construido». ¿Cuándo dejó de estar orgulloso? Cuando el orgullo se transformó en resentimiento. Cuando el amor se transformó en codicia. Tomé la fotografía entre mis manos. La vidrio estaba frío al tacto. «¿Qué te pasó, hijo?», susurré. «¿Dónde perdí al niño que eras?». Pero la fotografía no tenía respuestas. Solo me devolvía la mirada con esa sonrisa congelada en el tiempo. Las horas pasaron. 10 de la noche. 11. Medianoche. No tenía hambre. No tenía sueño. Solo tenía este peso en el pecho que no me dejaba respirar bien. Pensé en todas las noches que me había quedado despierto cuando Roberto era bebé, cambiándole pañales, calmando sus llantos, cantándole canciones de cuna que María me había enseñado. Pensé en todas las veces que lo había llevado al doctor cuando estaba enfermo, en cómo me sentaba junto a su cama monitoreando su fiebre preocupado hasta la médula. Pensé en todos los cumpleaños, las fiestas que María y yo organizábamos, los regalos que comprábamos aunque a veces no teníamos dinero para nosotros. Pensé en su graduación universitaria, en cómo había llorado de orgullo cuando lo vi recibir su diploma. Pensé en su boda, en cómo lo había abrazado y le había dicho: «Sé feliz, hijo, eso es lo único que importa». Cada recuerdo era como un cuchillo, porque todos esos momentos, todo ese amor, toda esa dedicación, no habían significado nada. Al final, para Roberto, yo solo era un viejo, un obstáculo, algo de lo que deshacerse. Me pregunté si Mónica había tenido algo que ver, si ella lo había cambiado, si ella lo había envenenado contra mí. Pero honestamente, eso no importaba. Roberto era un adulto. Roberto había tomado sus propias decisiones. Roberto había elegido traicionarme. Y eso era algo que tendría que cargar por el resto de mi vida. A la 1 de la mañana, finalmente me levanté del sillón. Caminé hacia el baño. Me miré en el espejo. Un hombre viejo me devolvió la mirada. Cabello blanco. Arrugas profundas. Ojos cansados. Cuando me había vuelto tan viejo, no me había dado cuenta. Uno nunca se da cuenta hasta que alguien te lo señala, hasta que tu propio hijo te llama viejo. Toqué mi reflejo en el espejo, la superficie fría del vidrio bajo mis dedos. 68 años, dije en voz alta. 68 años y esto es lo que tengo. Una casa vacía. Una empresa congelada por orden judicial. Un hijo que me odia. Soledad absoluta. Había valido la pena todo el sacrificio, todo el trabajo, todo el esfuerzo. ¿Para qué? Por primera vez en mi vida me permití considerar la posibilidad de rendirme. Sería tan fácil, tan simple, dejar que Roberto se quedara con todo. Mudarme a un departamento pequeño, vivir de mis ahorros hasta que se acabaran, desaparecer silenciosamente. Nadie me extrañaría, no realmente. Los empleados de la fábrica ni siquiera sabían lo que estaba pasando. Para ellos, yo ya era parte del pasado. María ya no estaba para extrañarme. Y Roberto claramente no me quería en su vida. Sería tan fácil rendirme. Me quedé ahí frente al espejo contemplando esa posibilidad durante mucho tiempo. Pero entonces algo pasó. Algo pequeño, pero significativo. Vi algo en mis ojos. En el reflejo de ese hombre viejo y cansado, vi un destello. Una chispa. La misma chispa que había tenido cuando tenía 25 años, y decidí empezar mi propio negocio. La misma chispa que me había hecho levantarme después de que María murió. La misma chispa que me había llevado a sobrevivir crisis económicas, problemas con proveedores, años difíciles. Esa chispa que dice, no vas a rendirte, no así. Recordé algo que mi padre me había dicho una vez cuando yo era joven y había fallado en un examen importante. Fernando me había dicho, la vida va a tirarte al suelo muchas veces. Pero lo que define a un hombre no es cuántas veces cae, es cuántas veces se levanta. Miré mi reflejo de nuevo. Sí era viejo. Sí estaba cansado. Sí estaba solo, pero todavía estaba de pie. Y mientras estuviera de pie, podía pelear. Me alejé del espejo y caminé de regreso a la sala. Tomé mi teléfono, marqué el número de Enrique. Contestó al tercer timbrado con voz somnolienta.
Fernando, ¿estás bien? Son las 2 de la mañana. Estoy bien, dije. Y por primera vez en días lo decía con convicción. Solo quería decirte que estoy listo. ¿Listo para qué? Para pelear. Para pelear hasta el final. No voy a rendirme, Enrique. Vamos a recuperar mi empresa. Y vamos a hacer que Roberto rinda cuentas por lo que hizo. Hubo una pausa del otro lado. Luego escuché una risa. Una risa suave pero genuina. Ese es el Fernando que conozco, dijo Enrique. Descansa un poco, mañana empezamos a trabajar en serio. Colgué el teléfono. Me senté de nuevo en mi sillón. Pero ahora era diferente. El peso en mi pecho seguía ahí. El dolor seguía ahí. La soledad seguía ahí. Pero ahora había algo más. Había propósito. Había determinación. Había decidido que no iba a ser la víctima de esta historia. Roberto había cometido un error al subestimarme. Mónica había cometido un error al pensar que un hombre de 68 años no podía defenderse. Habían pensado que era fácil, que era débil, que era un viejo tonto que no se daría cuenta de lo que estaba pasando. Se habían equivocado, porque yo era Fernando Aguirre. El mismo hombre que había construido un imperio desde cero. El mismo hombre que había sobrevivido a la muerte de su esposa y había seguido adelante. El mismo hombre que había enfrentado crisis y problemas durante 42 años y siempre había salido adelante. Y no iba a dejar que mi propia historia terminara como la víctima de la codicia de mi hijo. Me levanté y fui al estudio. Encendí la computadora. Empecé a revisar todos los documentos que tenía, todos los correos, todos los registros. Si iban a pelear sucio, yo también podía hacerlo. Si iban a usar la ley en mi contra, yo la usaría a mi favor. Si querían guerra, tendrían guerra. Trabajé hasta que salió el sol. Y cuando los primeros rayos de luz entraron por la ventana del estudio, me sentí diferente. Cansado sí, pero ya no derrotado. Había pasado por la noche más oscura. Había tocado fondo. Había considerado rendirme, pero había decidido levantarme. Y eso hacía toda la diferencia. María solía decir que las situaciones más difíciles revelan quiénes somos realmente. Bueno, esta situación me había revelado algo importante. Me había revelado que aún tenía fuego dentro, que aún tenía voluntad, que aún tenía la capacidad de luchar. No por venganza, no por orgullo, sino por dignidad, porque un hombre puede perderlo todo. Puede perder su empresa, puede perder su familia, puede perder su salud. Pero mientras tenga su dignidad, mientras pueda mirarse al espejo y respetar lo que ve ese hombre, no está derrotado. Y yo todavía tenía mi dignidad. Roberto me había quitado mucho, pero eso no podía quitármelo. Esa mañana, mientras me preparaba un café y veía el amanecer por la ventana de la cocina, hice una promesa a mí mismo. Una promesa a María. Una promesa a todos los años de trabajo honesto que había invertido en mi empresa. No me rendiría. No hasta que se hiciera justicia. Y si eso significaba pelear contra mi propio hijo en los tribunales, que así fuera. Porque al final del día esto ya no era sobre padre e hijo. Esto era sobre lo correcto y lo incorrecto. Y yo estaba del lado correcto. Eso tendría que ser suficiente. Enrique llegó a mi casa a las 9 de la mañana del día siguiente. Traía 2 cafés y una expresión de satisfacción que no había visto antes. «Tengo noticias», dijo sin siquiera saludar. «Noticias que van a cambiar todo». Nos sentamos en la sala. Él abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Pasé toda la noche investigando. Comenzó. Y encontré algo. Algo grande. Me incliné hacia ti adelante. ¿Qué encontraste? ¿Recuerdas que te dije que cuando la gente se apresura, comete errores? Asentí. Bueno, Roberto y Mónica cometieron más que errores. Cometieron crímenes. Abrió la carpeta y empezó a mostrarme documentos. Primero, las firmas falsificadas. Ya sabíamos de esas. Pero investigué más profundo. Contraté a un experto en grafología. Aquí está su informe. Me mostró un documento técnico lleno de análisis y comparaciones. Según el experto, al menos 7 de las firmas en los documentos de transferencia no son tuyas. Son imitaciones. Y no son muy buenas. Cualquier perito calígrafo lo confirmaría en un tribunal. Eso es fraude, dije. Eso es fraude documental, pero hay más. Sacó otro grupo de papeles.
Investigué las cuentas bancarias de la empresa y descubrí que en los últimos 6 meses Roberto ha estado transfiriendo dinero a cuentas personales. Pequeñas cantidades al principio. 50,000 aquí, 30,000 allá. Pero en los últimos 2 meses las cantidades aumentaron. 100,000, 200,000. En total ha sacado cerca de $1,500,000 de la empresa. Me quedé helado. $1,500,000. De tu empresa. Sin autorización, sin documentación adecuada. Eso no es solo fraude, Fernando. Eso es malversación de fondos. Eso es robo. Pero ¿cómo yo revisaba las cuentas regularmente? No las cuentas correctas. Él abrió cuentas secundarias, cuentas que tú no sabías que existían. Usó tu firma falsificada para abrirlas y luego empezó a transferir dinero a través de ellas. Sentí que la rabia hervía en mi interior. No era solo la traición. Era la premeditación. El engaño sistemático. La frialdad calculada de todo. «Hay más», continuó Enrique. «Investigué a Mónica. Resulta que ella no es tan limpia como aparenta». «¿Qué quieres decir?» Antes de conocer a Roberto, trabajaba en una empresa de consultoría. Fue despedida por conflictos de interés. Aparentemente estaba asesorando a un cliente mientras simultáneamente negociaba con su competidor. Hubo un acuerdo extrajudicial para evitar un escándalo. ¿Roberto sabe esto? Enrique se encogió de hombros. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Mónica tiene un patrón. Entra a situaciones donde hay dinero, manipula a la gente y sale con beneficios. Tu hijo probablemente fue solo otro objetivo. Esa información me golpeó de manera extraña. Por un lado, odiaba a Mónica por lo que había hecho. Pero por otro lado, una pequeña parte de mí quería creer que Roberto había sido manipulado. Que no todo era culpa suya. Que tal vez sin Mónica las cosas habrían sido diferentes. Pero sabía que eso era solo un padre desesperado buscando excusas para su hijo. ¿Qué hacemos con toda esta información?, pregunté. La presentamos en el juzgado. Esta semana. Con todo esto no solo vamos a recuperar tu empresa, Fernando. Vamos a asegurarnos de que Roberto y Mónica enfrenten consecuencias penales. Algo en mi interior se retorció ante esa idea. Consecuencias penales. Eso significaba cárcel. Eso significaba que mi hijo podría terminar preso. Enrique debió notar mi expresión porque dejó los papeles sobre la mesa y me miró directamente. Fernando, sé que es tu hijo. Sé que esto es difícil. Pero tienes que entender algo, él no tuvo piedad contigo. Él estaba dispuesto a dejarte en la calle, a robarte todo, a encerrarte en un asilo. ¿Por qué deberías tú tener piedad con él? Porque soy su padre, dije en voz baja. Y los padres nunca dejan de serlo, incluso cuando sus hijos los traicionan. Enrique suspiró. Entiendo, pero al menos piénsalo. Mientras tanto voy a preparar todos los documentos para presentarlos al juez. Después de que Enrique se fue, me quedé solo con los documentos esparcidos sobre la mesa. Los miré durante horas. Cada página era evidencia de la traición de Roberto. Cada número en esas transferencias bancarias representaba una puñalada en mi espalda. Pero también representaban algo más. Representaban una oportunidad de recuperar lo que era mío. De hacer justicia. De demostrar que nadie, ni siquiera tu propio hijo, puede destruirte impunemente. Tomé el teléfono. Necesitaba hacer algo que había estado postergando. Llamé a la fábrica. Al gerente de producción, un hombre llamado Martín, que había trabajado conmigo durante 20 años. Don Fernando contestó sorprendido. ¡Qué gusto escucharlo! ¿Cómo está? Martín, necesito hacerte una pregunta. Y necesito que seas completamente honesto conmigo. Por supuesto. ¿Qué está pasando en la fábrica? ¿Cómo están las cosas bajo la dirección de Roberto? Hubo un silencio incómodo del otro lado. Don Fernando, yo... Por favor, Martín, necesito saberlo. Suspiró profundamente. Las cosas no están bien, don Fernando. Roberto ha despedido a casi 1/3 del personal en los últimos meses. Dice que es por eficiencia, pero en realidad está contratando gente nueva que trabaja por menos dinero. La calidad está bajando. Los clientes se están quejando. Y el ambiente es terrible. Nadie confía en nadie. Todos tienen miedo de ser los próximos en irse. Cerré los ojos. Era peor de lo que pensaba. ¿Y tú, Martín? ¿Cómo estás? Honestamente, don Fernando, estoy buscando otro trabajo.
No puedo seguir así. Esto ya no es la empresa que usted construyó. Es otra cosa. Algo frío. Algo sin alma. Gracias por tu honestidad, Martín. Don Fernando, ¿puedo preguntarle algo? Dime. ¿Va a volver? ¿Va a recuperar la empresa? Miré los documentos sobre mi mesa. Sí, Martín, voy a volver, te lo prometo. Escuché un suspiro de alivio del otro lado. Eso es lo mejor que he escuchado en meses. Muchos de nosotros estamos esperando que regrese. Esto necesita terminar. Después de colgar con Martín hice más llamadas. A otros empleados de confianza. A algunos clientes antiguos. A proveedores que conocía desde hacía décadas. Y en cada conversación escuché la misma historia. La empresa estaba deteriorándose. Roberto estaba tomando decisiones cortoplacistas, enfocadas solo en números, no en personas. La reputación que había tomado 42 años construir estaba siendo destruida en meses. Cada conversación me llenaba de rabia, pero también de determinación. No podía dejar que esto continuara. No solo por mí, por todas esas personas que dependían de la empresa. Por los empleados que habían dado años de su vida. Por los clientes que confiaban en nosotros. Tenía que recuperar la empresa. Y tenía que hacerlo rápido. Al día siguiente, Enrique y yo nos reunimos con el juez en una audiencia privada. Presentamos toda la evidencia. Las firmas falsificadas, los informes del experto en grafología, los registros bancarios mostrando las transferencias ilegales. Todo. El juez revisó cada documento con expresión cada vez más seria. «Esto es grave», dijo finalmente. «Muy grave». «Lo sabemos, su señoría», dijo Enrique. «Por eso solicitamos que se revoque inmediatamente cualquier transferencia de propiedad y que se inicie una investigación criminal». El juez se quitó los lentes y los limpió lentamente. «Señor Aguirre», me dijo mirándome directamente, «entiendo que esto debe ser devastador para usted. No solo lo que su hijo hizo, sino el tener que venir aquí a denunciarlo. Lo es, su señoría. Pero la verdad debe prevalecer sobre los sentimientos personales». Asintió. «Voy a emitir una orden inmediata. Todas las transferencias de propiedad quedan anuladas. Los activos de la empresa vuelven a estar bajo su control, señor Aguirre. Además, voy a solicitar al fiscal que inicie una investigación criminal contra Roberto Aguirre y Mónica Esteves por fraude, falsificación de documentos y malversación de fondos». Sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. «Gracias, su señoría. No me agradezca todavía. Esto va a ser difícil. Para todos. Especialmente para usted». Tenía razón. Salimos del juzgado y había cámaras esperando. Alguien había filtrado la historia a la prensa. «Señor Aguirre, ¿es verdad que su hijo intentó robarle la empresa? Señor Aguirre va a presentar cargos criminales contra su propio hijo». Enrique intentó abrirme paso entre los reporteros, pero me detuve. Miré directamente a las cámaras. «Sí», dije con voz clara y firme. «Mi hijo Roberto Aguirre, junto con su esposa Mónica Esteves, cometieron fraude documental y robo contra mí y contra mi empresa. La justicia seguirá su curso. Eso es todo lo que tengo que decir». Y seguí caminando. Esa noche, la historia estaba en todas las noticias. Empresario denuncia a su propio hijo por fraude. Drama familiar en el mundo de los negocios. Hijo acusado de intentar robar empresa de su padre. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas. Conocidos. Gente que no había hablado conmigo en años. Ignoré la mayoría de las llamadas, pero hubo una que contesté. Era un número que no reconocía. «Hola, papá», la voz de Roberto. Pero ya no sonaba arrogante, sonaba rota. «Roberto». «Papá, por favor, tenemos que hablar. Esto se salió de control. Yo nunca quise que llegara tan lejos. Tuviste muchas oportunidades de arreglar esto antes de que llegara aquí. Lo sé y lo siento. Mónica. Ella me convenció de que esto era lo correcto, de que tú estabas demasiado viejo para manejar la empresa, de que te estaba haciendo un favor. Un favor. Llamarme viejo y amenazarme con un asilo era hacerme un favor. Silencio. Papá, estoy asustado. El fiscal me citó. Dicen que podría ir a prisión. Mónica ya contrató abogados, pero dicen que el caso es muy fuerte. Papá, por favor, retira los cargos. Te lo ruego». Cerré los ojos. Esta era la voz del Roberto que conocía. El Roberto que era mi hijo. No el extraño frío que me había llamado esa tarde.
Roberto, dije lentamente, ¿entiendes lo que me hiciste? Sí. No creo que lo entiendas. No solo intentaste robarme mi empresa, intentaste robarme mi dignidad, mi legado. Todo por lo que trabajé durante 42 años. Me llamaste viejo como si yo no valiera nada, como si todo mi sacrificio por ti no significara nada. Papá, déjame terminar. Durante días me sentí destruido, vacío, solo. Pensé que había fallado como padre. Me pregunté dónde me había equivocado contigo. No te equivocaste. Yo me equivoqué. Sí, te equivocaste. Pero hay algo que necesitas entender, Roberto. Las acciones tienen consecuencias. Siempre las tienen. Y esta vez las consecuencias son serias. ¿Vas a retirar los cargos o no? Tomé una respiración profunda. No. ¿Qué? No voy a retirar los cargos. Hiciste algo malo. Algo ilegal. Y tienes que enfrentar las consecuencias. Papá, por favor, voy a ir a prisión. Tal vez no. Eso lo decidirá un juez. Pero no voy a protegerte de las consecuencias de tus propias acciones. No esta vez. No puedo creer que me hagas esto. Soy tu hijo. Exactamente. Eres mi hijo. Y como tu padre es mi responsabilidad, enseñarte que las acciones tienen consecuencias. Debí haberte enseñado eso mejor cuando eras joven. Tal vez no estaríamos aquí si lo hubiera hecho. ¿Te vas a arrepentir de esto? Puede ser. Pero al menos podré mirarme al espejo y saber que hice lo correcto. Y colgué. Me temblaban las manos. Había sido la conversación más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Me senté en mi sillón y dejé que las lágrimas fluyeran. Lloré por el hijo que había perdido. Por la relación que nunca volvería a ser la misma. Por todas las oportunidades perdidas de enseñarle mejor. Pero también lloré de alivio, porque finalmente después de semanas de dolor y confusión había tomado una decisión difícil, una decisión dolorosa, pero una decisión correcta. No iba a proteger a Roberto de las consecuencias de sus acciones, porque eso sería traicionar todo lo que María y yo habíamos intentado enseñarle. Sería traicionar mi propia integridad, y al final del día, eso era lo único que realmente me quedaba. Mi integridad, mi dignidad, mi sentido de lo correcto y lo incorrecto. Roberto había intentado quitarme mi empresa. Había intentado quitarme mi hogar. Había intentado quitarme mi libertad. Pero no había podido quitarme mi alma. Y eso era lo que realmente importaba. Han pasado 6 meses desde aquella llamada que cambió mi vida. 6 meses desde que escuché a mi hijo decirme: «La empresa ya no es tuya, viejo. Mañana te llevamos al asilo». 6 meses que han sido un torbellino de audiencias, declaraciones, investigaciones y decisiones difíciles. Pero hoy, mientras me siento en mi escritorio en la fábrica, puedo decir que finalmente hay paz. No es la paz de antes. No es esa inocencia de creer que tu familia siempre estará ahí para ti. Es algo diferente. Es la paz que viene después de la tormenta. La paz de saber que hiciste lo correcto, aunque doliera. La investigación del fiscal fue exhaustiva. Las evidencias eran irrefutables. Las firmas falsificadas. Las transferencias bancarias ilegales. Todo estaba documentado con claridad. Roberto y Mónica fueron formalmente acusados de fraude documental y malversación de fondos. El juicio duró 3 meses. Fueron 3 meses de verlos sentados al otro lado de la sala del tribunal. 3 meses de testimonios. 3 meses de revivir cada momento de la traición. El veredicto llegó hace 2 semanas. Culpables, ambos, en todos los cargos. Roberto fue sentenciado a 2 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 1. Mónica recibió 3 años sin posibilidad de condicional. Cuando el juez leyó la sentencia, miré a Roberto. Esperaba ver rabia, o resentimiento, o incluso arrepentimiento. Pero solo vi vacío, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había hecho, y cómo eso había destruido todo. Mónica, por su parte, gritó. Culpó a los abogados, culpó al sistema, culpó a todos, menos a sí misma. Hasta el final se negó a aceptar responsabilidad. Después del veredicto, Roberto me pidió hablar. Los guardias nos dieron 5 minutos en una sala privada. Nos sentamos frente a frente. Padre e hijo.
Pero éramos extraños ahora. «Papá», dijo con voz quebrada, «sé que es tarde. Sé que nada de lo que diga puede arreglar esto, pero necesito que sepas que lo siento. Lo siento de verdad». Lo miré a los ojos. Busqué señales de manipulación, de falsedad, pero solo vi dolor genuino. Roberto, durante meses me pregunté dónde me había equivocado como padre. ¿Qué había hecho mal para que llegaras a esto? No hiciste nada mal, yo hice todo mal. Tal vez te di demasiado. Tal vez debí enseñarte mejor el valor del trabajo, el valor de la honestidad. Tal vez malinterpreté lo que significaba amarte. Me amaste perfectamente, papá. Yo fui quien no supo valorarlo. Hubo un silencio largo entre nosotros. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó finalmente. «Tú vas a cumplir tu sentencia. Vas a pagar por lo que hiciste. Y cuando salgas, si realmente has aprendido algo, tal vez podamos hablar de nuevo. ¿Me perdonarás algún día?». Esa pregunta me golpeó fuerte. No lo sé, Roberto. Honestamente no lo sé. El perdón no es algo que pueda forzarse. Es algo que tiene que venir naturalmente. Y ahora mismo todavía duele demasiado. Asintió con lágrimas en los ojos. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que voy a usar este tiempo para reflexionar, para entender qué pasó dentro de mí, para convertirme en alguien mejor. Eso espero, hijo. De verdad lo espero. Esa fue la última vez que hablé con Roberto. Ahora está en prisión. Me escribe cartas ocasionalmente. No las he contestado todavía. Tal vez algún día lo haga. Pero no ahora. La herida todavía está demasiado fresca. En cuanto a la empresa, recuperé el control total. Lo primero que hice fue reinstalar a todos los empleados que Roberto había despedido injustamente. Martín casi lloró cuando le di la noticia. Luego reorganicé la estructura administrativa. Contraté un equipo de gerentes profesionales. Gente en la que puedo confiar. Gente con valores. Los clientes que se habían alejado durante el caos empezaron a regresar cuando se corrió la voz de que yo estaba de vuelta. La calidad volvió a ser prioridad. La reputación comenzó a restaurarse. No fue fácil. Hubo días donde dudé. Días donde me preguntaba si valía la pena tanto esfuerzo a mi edad. Pero cada vez que un empleado me agradecía por darle de vuelta su trabajo, cada vez que un cliente me decía que confiaba en nosotros, de nuevo sabía que había tomado la decisión correcta. También hice cambios en mi vida personal. Contraté a un abogado especializado en sucesión empresarial. Juntos creamos un plan detallado para cuando yo ya no esté. La empresa pasará a una fundación que la administrará de forma profesional. Los empleados tendrán participación en las ganancias. Todo está documentado legalmente con múltiples salvaguardas. Nunca más voy a permitir que alguien pueda hacer lo que Roberto hizo. Nunca más voy a firmar documentos sin leerlos completamente. Nunca más voy a confiar ciegamente ni siquiera en familia. Tal vez eso suena cínico. Tal vez lo es. Pero es la realidad que aprendí de la manera más dura. Enrique sigue siendo mi abogado y se ha convertido en uno de mis mejores amigos. Cenamos juntos una vez por semana. Hablamos de negocios, de vida, de todo. Él fue quien me sugirió que buscara un terapeuta. Al principio me resistí. Los hombres de mi generación no hacemos terapia. Pero finalmente accedí, y fue una de las mejores decisiones que he tomado. En terapia aprendí a procesar el dolor, a entender que no fue mi culpa, a perdonarme por no haber visto las señales antes. También aprendí algo importante sobre el amor de padre. Aprendí que amar a tu hijo no significa protegerlo de las consecuencias. A veces el mayor acto de amor es dejar que enfrenten esas consecuencias, porque solo así pueden aprender. Solo así pueden crecer. Debí haber aprendido eso antes. Tal vez si lo hubiera hecho Roberto no hubiera llegado donde llegó. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él. También empecé a hacer cosas que había postergado por años. Me uní a un club de ajedrez. Empecé a tomar clases de pintura. Viajo ocasionalmente a visitar lugares que María y yo siempre quisimos conocer. Estoy aprendiendo a vivir de nuevo. No solo a sobrevivir, sino a vivir realmente. Extraño a Roberto cada día. Es mi hijo. Eso nunca va a cambiar. ¿Lo perdonaré algún día? No lo sé. Tal vez. Tal vez cuando salga de prisión y demuestre con acciones, no solo con palabras, que ha cambiado.
Pero por ahora estoy enfocado en mí mismo, en mi sanación, en mi empresa, en vivir estos años que me quedan con dignidad y propósito. Aprendí que la familia no siempre es sangre. Familia es quien está contigo en los momentos difíciles, quien te apoya sin esperar nada a cambio, quien te ama por quien eres, no por lo que tienes. Enrique es familia. Martín y los empleados leales son familia. Incluso mi terapeuta se ha vuelto alguien importante en mi vida. La familia que eliges a veces es más fuerte que la familia en la que naces. También aprendí que 68 años no es tan viejo como pensaba. Todavía tengo energía. Todavía tengo ideas. Todavía tengo mucho que aportar. Roberto estaba equivocado cuando me llamó viejo. La edad es solo un número. Lo que importa es el espíritu. Y mi espíritu está más fuerte que nunca. Si pudiera hablarle a alguien que está pasando por algo similar, esto es lo que le diría. Primero, protege tus activos legalmente. No importa qué tan cerca seas de alguien, siempre ten todo documentado correctamente. Trabaja con un abogado de confianza que no esté involucrado emocionalmente con tu familia. Haz un testamento claro. Establece poderes notariales con límites específicos. No dejes nada al azar. Segundo, presta atención a las señales. Cuando alguien empieza a pedirte que firmes cosas sin explicación clara, detente. Lee todo. Pregunta. No tengas miedo de parecer desconfiado. Tu patrimonio es el resultado de años de trabajo. Merece ser protegido. Tercero, entiende que el amor se mide en respeto, no en herencia. Si alguien realmente te ama, te tratará con dignidad siempre. No solo cuando necesita algo de ti. El respeto es la base de cualquier relación sana. Cuarto, nunca es tarde para defenderte. No importa tu edad. No importa cuán difícil parezca la situación. Si tienes razón, pelea. La dignidad no tiene fecha de expiración. Y quinto, busca ayuda. No tienes que pasar por esto solo. Hay abogados, terapeutas, amigos, comunidades. Pide ayuda. No es señal de debilidad. Es señal de sabiduría. La vida me enseñó que a veces las personas más cercanas pueden ser las más peligrosas, que la sangre no siempre es más fuerte que la codicia, que el dinero puede corromper incluso los lazos familiares más fuertes. Pero también me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo sobrevivir traiciones que creía que me destruirían, que puedo reconstruir lo que otros intentaron derribar. Estoy sentado aquí en mi escritorio en la empresa que casi pierdo y me siento agradecido. Agradecido por haber tenido la fuerza para pelear. Agradecido por Enrique y su ayuda invaluable. Agradecido por los empleados que creyeron en mí. Agradecido por esta segunda oportunidad. María estaría orgullosa. No del hecho de que Roberto esté en prisión. Eso la habría destrozado. Pero estaría orgullosa de que me defendí, de que no me rendí, de que mantuve mi dignidad. Y al final del día, eso es lo que importa. No cuánto dinero tienes, no cuánto éxito alcanzas, sino si puedes mirarte al espejo y respetar a la persona que ves reflejada. Yo puedo hacer eso ahora. Después de todo lo que pasó, puedo mirarme al espejo y decir, hiciste lo correcto, Fernando. Fue doloroso, fue difícil, pero fue correcto. Y esa paz interior vale más que cualquier empresa. Vale más que cualquier relación. Vale más que cualquier cosa material. Porque al final la única persona con la que tienes que vivir todos los días de tu vida es contigo mismo. Y yo finalmente estoy en paz conmigo mismo. Esa fue mi historia. Una historia de traición, dolor y finalmente redención. No termina con un final de cuento de hadas. No hay reconciliación perfecta. No hay abrazo emotivo donde todo queda perdonado. La vida real rara vez es así, pero termina con dignidad, con justicia, con la satisfacción de saber que hice lo correcto. Y para mí eso es suficiente. Si mi historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, si te dio fuerzas para defenderte en tu propia situación, entonces haberla compartido valió la pena. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. No estás solo. Hay muchos de nosotros que hemos enfrentado traiciones familiares y hemos salido adelante.
Comparte esta historia con alguien que pueda necesitarla, con alguien que esté pasando por algo similar, con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para defenderse. Y recuerda, la dignidad no tiene edad, el respeto no se negocia, y tu valor no está determinado por lo que otros piensen de ti, sino por cómo te tratas a ti mismo. Gracias por escucharme, por estar aquí, por darme la oportunidad de compartir mi historia contigo. Desde mi escritorio en mi empresa recuperada te mando un abrazo fuerte y te deseo la fuerza para enfrentar tus propias batallas con dignidad y coraje, porque todos merecemos vivir nuestros últimos años en paz. Todos merecemos ser tratados con respeto. Y todos tenemos el derecho de defendernos cuando alguien intenta quitarnos lo que es nuestro. No importa la edad, no importa las circunstancias, siempre es posible pelear por lo correcto. Y esa es la lección más importante que aprendí de todo esto. Un abrazo fuerte desde mi ciudad, desde mi empresa, desde mi nueva vida. Fernando Aguirre, 69 años, más fuerte que nunca.